Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar con este tema llamado trabajo. Vamos a presentar un ejercicio, así que adelante. Tenemos el siguiente ejercicio. Una grúa que jala un bloque de una densidad de 2350 kilogramos sobre metro cúbico con un volumen de 8 metros cúbicos a lo largo de 5 metros. Se ata con un cable el cual queda con un ángulo de 30 grados y la fuerza empleada es de 55 newtons. Se nos pide encontrar todas las fuerzas que actúan y el trabajo realizado, además de despreciar la fricción entre el bloque y la superficie. Entonces tenemos que este bloque va a ir desde un punto 1 hasta un punto 2. Nos vamos a este bloque se va a desplazar en la dirección de X. Se considera que el bloque no va a ir brincando, no hay baches, así que se va a deslizar libremente. Ok, entonces pasemos al análisis. ¿Qué es el trabajo? El trabajo está definido como una fuerza, producto de una fuerza y un desplazamiento. En este caso F sigue la dirección del desplazamiento. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que exista trabajo? Debe haber una fuerza aplicada, la fuerza debe actuar en cierta distancia y la fuerza debe tener una componente a lo largo del desplazamiento. Pero ¿qué pasa cuando tenemos n fuerzas? ¿Cómo calculamos el trabajo neto o el trabajo resultante? Pues el trabajo resultante va a ser la suma de todos los trabajos o la suma de todas las fuerzas, que es la resultante de las fuerzas, por nuestro desplazamiento X. ¿Ok? Bien. Entonces, en el análisis generamos un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es esto de diagrama de cuerpo libre? Es un diagrama donde se aíslan las fuerzas, se colocan en un plano cartesiano, exactamente como son aplicadas en el dibujo, respetando sus ángulos. Entonces aquí tenemos nuestra primera fuerza, que es el vector F, y el vector W, que es el peso del bloque que se está moviendo. Entonces tenemos dos fuerzas que actúan en este problema. Deberíamos contar la fricción, pero se nos dice de manera tácita que no hay fricción. Entonces vamos a encontrar nuestro vector W o nuestro peso. De entrada vemos que el vector W solo tiene componente en la dirección de Y, en la dirección negativa. Entonces, podemos decir que en la componente, bueno, vamos a escribirlo bien. Vector W es un vector con una componente en X y una componente en Y. Pero la componente en X vale 0, por lo tanto nuestro vector de peso vale 0 y solo tiene una componente negativa en la dirección de Y. Bien, vamos a calcular W en la dirección de Y. Va a ser la masa por la gravedad. Pero nos hace falta la masa, aunque conocemos la densidad y el volumen. Entonces sabemos que la densidad es la masa entre el volumen, donde nuestra masa va a ser la densidad por el volumen. Por lo tanto, la masa va a ser 2350, me parece que esa es la densidad, y el volumen es de 8. La masa está en kilogramo sobre metro cúbico y el volumen está en metro cúbico. Por lo tanto,
en el análisis de unidades, la masa nos va a dar en kilogramos. Así que vamos a resolverlo. Bien, después de echarle numeritos, tenemos que nuestra masa son 18.800 kilogramos. Es un bloque bastante pesado. Y esto va en la dirección negativa de Y. Por lo tanto, el vector del peso se escribe como 0 menos 18.800 miento. Esto apenas es la masa. Hay que encontrar el peso. Entonces, la masa que calculamos por nuestra fuerza de gravedad. La masa es de 18.800 y la gravedad de 9.81 metros. Las unidades son kilogramo, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, hagamos este cálculo. Entonces, después de hacer el cálculo, tenemos que el peso es de 184.428 newtons. Entonces, nuestro vector de peso es 0 menos 184.428 newtons. Ahí está una de nuestras fuerzas, aunque hay que decir que esta fuerza no actúa para el cálculo del trabajo, ya que no sigue, ninguna de las componentes sigue la dirección de X. Pero bueno, es una parte de nuestro problema. Entonces vamos a proceder a calcular ahora el vector F. Bien, de igual manera nuestro vector F se escribe como una componente en X y una componente en Y. Podemos ver en el gráfico, aquí está la coordenada en X y la coordenada en Y. Y además tenemos un ángulo. Por lo tanto, podemos determinar el valor de nuestras componentes X y Y, utilizando funciones trigonométricas de ángulo agudo. Si yo empiezo con el seno de 30 grados, va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto. Y el cateto opuesto es F en la dirección de Y, entre el valor de la hipotenusa, que es la magnitud de nuestro vector, es decir, la fuerza que le aplicamos, que fueron 55 newtons. Si yo despejo F en la dirección de Y, nos va a dar 55 por el seno de 30 grados. De manera similar, para el coseno, tengo que el coseno de 30 grados es F en la dirección de X entre la magnitud de nuestro vector. Esto es F en la dirección de X entre 55 newtons. Por lo tanto, F en la dirección de X es 55 por el coseno de 30 grados. Entonces vamos a hacer los respectivos cálculos. Entonces, F en la dirección de Y vale 27.5 newtons y F en la dirección de X 47.6314 newtons. Ambas componentes son positivas. El vector F se puede escribir de la siguiente manera: 47.6314 newtons y 27.5 newtons. Ahí está nuestro vector. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo? El trabajo va a ser la suma de todas las fuerzas que actúan, pero la única fuerza que actúa en la dirección del desplazamiento es F. Y de hecho solo F de X, esta componente. Entonces nuestro trabajo va a ser F de X por el desplazamiento. F de X es 47.6314 newtons
por 5 metros. Entonces, unidades, newtons por metro. Vamos a hacer el cálculo. Bien, y tenemos que nuestro resultado, nuestro trabajo total, nuestro trabajo neto, es 238.157 joules. ¿Por qué? Porque newton por metro, por convención, se toma que es un joule. Entonces, estas son unidades de energía. Al fin y al cabo, el trabajo es la energía necesaria para realizar un desplazamiento. Entonces, hasta aquí llegamos. Eso es todo. Gracias.